Tangansúan II fue sobrino de Tariacuri, gobernante y guerrero que se consolidó el imperio purépecha. Hola, ¿qué tal? Les saluda Omar Piñonquía, trayéndoles una vez más una historia verdadera de nuestra gente. Tangansúan II, el último monarca del imperio purépecha. Esta es su historia. El reinado tarasco se inicia con Tariacuri, primer cacique a quien se aplicó el título de Calzonsin, equivalente al de monarca. De esta manera, Pátzcuaro es la región entre señoríos, Tzintzuntzan, Iguazio y Pátzcuaro. En este último lugar lo encomendó Iquíngari, quien murió sin tener descendencia, en virtud de lo cual el poder se concentró en Tzintzuntzan, quien quedó bajo el cuidado de Irépane, sobrino del monarca, que pasó a ser la nueva capital tarasca y quedando Pátzcuaro como centro ceremonial y lugar de recreo bajo la responsabilidad de su otro sobrino llamado Tangansúan, quien debía reunir el consejo cada vez que la situación lo ameritara para conservar la seguridad y el bienestar del imperio purépecha. Pátzcuaro y Tzintzuntzan formaron un solo reino a la muerte de Iquíngari y a partir de allí se consideró Tzintzuntzan como capital del imperio, residencia del emperador y de la nobleza. Pátzcuaro, en cambio, fue el centro religioso de Curepari y donde resistía la gran Petamuti, lugar de recreo de los reyes y nobles. Fue el centro comercial de mayor importancia en la comarca, debido a su situación geográfica que unía los caminos de Tierra Caliente y Tierra Fría. Con el arribo de los españoles a tierras michoacanas a mediados de julio de 1522, entre ellos venía Cristóbal de Olid, uno de los capitanes de Hernán Cortés, quien participó en la conquista y la toma de Tzintzuntzan y Pátzcuaro, antiguos pueblos purépechas. Allí es cuando se inicia la dominación española en lo que queda del imperio chichimeca. En aquellos momentos, Tangansúan II se encontraba oculto en Uruapan, después de haber huido de su capital Tzintzuntzan. Al saber don Pedro Cuini Arangari, hermano de Tangansúan, acerca de la derrota de Taximoroa y de que Cristóbal de Olid requería que en persona lo fueran a recibir, en Huanganseo, cerca de Matalcingo. Al preguntar el Medellín a don Pedro por Tangansúan, le contestó que se había ahogado en la laguna de Pátzcuaro, pero como el jefe invasor recibiera poco después informes de que Tangansúan estaba oculto en Uruapan, increpó a don Pedro por haberle mentido y ordenó luego volver a Tzintzuntzan para hacer compadecer ante el monarca. Don Pedro mandó enseguida a Timarasco, un hermano de él, acompañado por 2 españoles, a la búsqueda de Tangansúan. Cuando Timarasco llegó a Uruapan y se encontró con Tangansúan, le habló y le dijo: vamos a la ciudad, no temas, que no te harán mal, que por ti venimos. Finalmente lo convenció e hicieron el viaje a la ciudad de Tzintzuntzan. Antes de llegar a Tzintzuntzan llegaron a la ciudad de Pátzcuaro, donde se encontraron con don Pedro. Don Pedro quería asegurarse de que su hermano Timarasco y los 2 españoles que él había enviado a Uruapan por Tangansúan venían con él, para quedar bien con Cristóbal de Olid. Cuando don Pedro habló con Tangansúan le dijo: no hay ningún peligro, todos los españoles están alegres, vamos pues a Tzintzuntzan. Y llegaron a la ciudad de Tzintzuntzan y empezaron los españoles a ponerle guardias a Tangansúan para que no se les escondiese otra vez. Hay que recordar también que don Pedro Cuini Arangari fue quien, obligado por Cristóbal de Olid, llevó a Hernán Cortés las primeras 200 cargas de oro. Cuando Cristóbal de Olid se entrevistó con Tangansúan por primera vez en Tzintzuntzan, la primera pregunta fue: ¿tienes más oro? Porque mis hombres y yo padecemos de una enfermedad que solo el oro puede curar. Entonces Tangansúan preguntó a los principales dónde llevaron el oro que estaba aquí. Dijeron ellos: Señor, ya lo llevaron todo a México. Entonces dijo Tangansúan: mostrémosle lo que están en las islas de Pacanda y Urandé. Y envió a los principales para que se le mostresen a los españoles.
Y vinieron los españoles de noche y ataron todo aquel oro en cargas e hicieron 80 cargas de todo el oro, de rodeas y mitras, y lo llevaron a la ciudad. Entonces Cristóbal de Olid le dijo a Tangansúan: ¿por qué das tan poco? Trae más, que mucho oro tienes. Entonces Tangansúan mandó que se le mostrasen a los españoles más oro y plata que estaban en unas islas llamadas Apupato, e hicieron 60 cargas de ello. En otra isla llamada Atuyo, 10 cargas. De todas esas cargas hicieron 300 cargas de oro y plata. Para ese entonces Tangansúan, amenazado por Cristóbal de Olid, llevó esas riquezas como presente a Hernán Cortés, quien por las ventajas que podría sacar de él, lo recibió amablemente. Lo mandó a la Ciudad de México con instrucciones de que fuera agasajado y tratado como una persona muy bien. Por otra parte, hay que recordar que en la Ciudad de México Hernán Cortés estaba haciendo exactamente lo mismo, pero con los aztecas. Cuando Hernán Cortés llegó a México, Moctezuma lo llevó al palacio, recibiéndolo con presentes de oro y plata. Cuando Moctezuma habló con Hernán Cortés, le dijo: «Oh señor, tu viaje te ha fatigado, al fin has bajado a tu tierra, a tu ciudad, que cuidé en tu nombre. Dijeron que volverías y ahora lo has hecho. Pero antes ve a tu palacio y descansa». El astuto Hernán Cortés, valiéndose de la historia y teniendo conocimiento de eso, dijo que él era la persona que ellos estaban esperando, el gran dios del cielo y de la vida, Quetzalcóatl. Los estudios han demostrado que estos pueblos eran profundamente religiosos, y entre una de las muchas culturas, una de las creencias más predominantes era la de Quetzalcóatl. Aun cuando varios nombres han sido dados a Quetzalcóatl, su descripción ha sido casi la misma: un hombre blanco, barbado, con ojos azules, que vestía una túnica blanca. Él aconsejó a la gente, les enseñó, y partió con la promesa de que un día regresaría. Quetzalcóatl significa serpiente emplumada, pudiéndose ver este símbolo en las ruinas de México y América Central. Pero en el calendario azteca, ese día, el 8 de noviembre, era el día de Quetzalcóatl. Los aztecas sabían que nada nunca era casual, y por eso creyeron que Hernán Cortés era sin duda Quetzalcóatl. Hernán Cortés tenía que actuar con audacia extraordinaria antes de que los aztecas se dieran cuenta de que él no era Quetzalcóatl. Asimismo, Tangansúan, estando en Coyoacán, Hernán Cortés estaba contento de todo el oro que él había traído de Michoacán, y le dijo: «Vete a tu tierra, que ya te tengo por hermano. No hagas mal a los españoles que están allá en tu señorío, dales de comer, y no les pidas que den tributo a tus dioses, porque ellos ya lo han hecho». Sin embargo, se conoce una fábula cada vez más difundida, que algunos escritores y hasta instituciones de reconocida seriedad han tomado como verdad histórica sin meditar en las consecuencias. Se trata de El Humilladero. En el año de 1940, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular era entonces el licenciado Eduardo Suárez, inició la publicación de una obra con ambiciosos alcances, con objeto de proporcionar a los especialistas del pueblo una fuente de consulta seria, precisa y completa, sobre todos los renglones del fenómeno mexicano. Obra que abarcaría no solamente 1, 2 o hasta 3 tomos por cada uno de los estados de la República según su importancia. En el libro de la relación de Michoacán y en la publicación de otros libros, nada dice de semejante acto de humillación. El tema de la conversación que Cristóbal de Olid tuvo con Tangansúan II fue la exigencia de oro. ¿Por qué das tan poco oro? Trae más, que mucho oro tienes. Eso fue todo. Y no fue aquí en esta ciudad de Pátzcuaro donde se entrevistó, sino fue en la ciudad de Tzintzuntzan. En la prolongación del citado Barrio Fuerte, siguiendo por el antiguo Camino Nacional, se encuentra aquí esta pequeña iglesia edificada por Don Vasco de Quiroga. Es probable que en los primeros años de la colonia, en 1553, Don Vasco de Quiroga, sorprendido de la habilidad artística de los indígenas, dispuso hacer una cruz, un Cristo, todo de una sola pieza. También hizo esta iglesia que desde ese entonces lleva el nombre como la iglesia, la capilla del Cristo.
donde los indios acudían a recibir doctrinación arrodillándose ante la escultura. Los frailes, por otra parte, en su afán de apartar a los indios de sus antiguas creencias, les decían que la figura del Redentor era el verdadero Dios y ante ellas debían humillarse. De ahí suponemos que se le empezó a llamar el humilladero. Sin embargo, al paso del tiempo la misma gente fue cambiando los términos erróneamente. De hecho, hoy día muchísima gente cree y piensa que aquí fue el lugar donde tuvo el encuentro entre Cristóbal de Olid y Tangancíán II. Por otra parte, nosotros, mientras no existan documentos que conste tal humillación, esto no dejará de ser una simple fábula, pero sin ningún valor histórico. Aproximadamente 7 años ocurrieron varios sucesos en el solar Chichimeca. El primero y más importante, que Tangancíán, presionado y obligado, se convirtió al cristianismo, tomando el nombre de Francisco. Esto desconcertó más a sus súbditos, que vieron en aquella actitud una nueva debilidad de su rey. El segundo, que a fines de 1525, según consagra el cronista Herrera, llegaron con Fray Martín de Jesús de La Coruña, los primeros religiosos franciscanos que fundaron en Tzintzuntzan el primer convento de su orden, iniciado ahí su labor apostólica. Y el tercero, que hubo continuas acciones y reacciones entre chichimecas y españoles, que produjeron derramamiento de sangre en una y en otro bandos. 7 años pues llevaba Tangancíán en calidad de procónsul del invasor, cuando apareció en escena Nuño Beltrán de Guzmán, ex gobernador de Pánuco. Presidente de la audiencia era este sujeto, de carácter irraciable, sin escrúpulos, codicioso, soberbio y sádico y cruel con el vencido. Tan pronto como Hernán Cortés supo del nombramiento de Nuño Beltrán de Guzmán, manda a Andrés Tapia a que fuese a Tzintzuntzan para que le dijese a Tangancíán lo siguiente: el marqués me envió y dice que viene otro señor a la tierra y que ha de estar aquí, y ha de ser gobernador, que si pidiese oro o plata, que no se lo dé. Su nombre es Nuño Beltrán de Guzmán. A mediados de 1529, Nuño Guzmán manda a Godoy para que fuese a Tzintzuntzan para que aprendiera a Tangancíán II y lo llevara a su presencia. Nuño Beltrán de Guzmán sabía de las fabulosas riquezas del imperio chichimeca y de los continuos saqueos llevados a cabo por los lugartenientes de Hernán Cortés. Nuño Beltrán de Guzmán ambicionaba apoderarse de cuanto quedaba, pero el diligente Godoy no solo aprendió al último monarca Tangancíán, sino también a su hermano Pedro Cuiniarangari y su yerno Don Alonso, y otros indios principales. Apenas llegaron a México, Guzmán los increpó: ¿cómo venís desnudos? ¿Qué me traes? ¿Cómo? ¿No sabéis quién soy yo? Señor, no traemos nada, porque partimos luego, respondió Tangancíán. No tengo oro, todo se lo dimos a Andrés Tapia. ¿Por qué se los distes? Porque nos los pidió como ahora tú nos lo estás pidiendo. Estas últimas palabras debieron enfurecer al brutal Nuño de Guzmán. Aquí te has de quedar tú, entre tanto un criado va a estar contigo vigilándote. Comprendió el monarca de inmediato que aquello significaba la prisión, seguido por un español llamado García de Pilar, que lo vigilaba de día y de noche. Conocemos dos versiones del asesinato del último monarca. Al describir este crimen, nos atendremos a las dos versiones. Tangancíán permaneció encarcelado en México por espacio de 6 meses, cuando Godoy lo aprendió en diciembre de 1529. Nuño Beltrán de Guzmán partió de Tenochtitlán con su ejército a la conquista de Jalisco. Se calcula que a principios de 1530 entraría a Tzintzuntzan, pero durante su estancia en México, Tangancíán había sufrido los peores accesos, castigos y torturas sin piedad. Pero en cuanto el monarca Tangancíán pudo hablar con alguno de sus criados, les recomendó: id y decid a los viejos y a mis mujeres que ya no me verán más. Pienso que tengo que morir, que miren por mis hijos y que no los desamparen. Al día siguiente de esta escena, le fueron llevados a Nuño de Guzmán los arcos, flechas, hachas y armas en general, para contribuir a la conquista de Jalisco.
y, habiéndole parecido poco, estalló en cólera y sacando su espada azotó con ella al monarca Tangansúan y a su hermano don Pedro, hasta sangrarlos. Al terminar su infame tarea, mandó encerrarlos y ordenó a Godoy y a García de Pilar que los amarraran para sacarles más oro. Así se describen aquellos terribles instantes. ¿Cuándo pues has de mostrar el tesoro que tienes para Nuño de Guzmán? Si no lo dices, aquí está puesto el brasero para comenzar a quemar tus pies. Respondió el monarca: ¿de dónde tengo que traer más oro? Y empezaron a darle tormento, colgándolo de sus partes nobles. Juan de Ortega también participó de ese infierno que fue para Tangansúan. Fue necesaria la intervención de Fray Martín de la Coruña para que se suspendiese la tortura. Insatisfecho, Nuño de Guzmán ordenó al monarca Tangansúan que en un plazo de 3 días debía reclutar 800 indios para llevarlos a su expedición a Jalisco y que además pusiera a su disposición todo el oro, joyas que hubiese en el territorio chichimeca. En cuanto al monarca Tangansúan, fue llevado secretamente a unos herbazales a la ribera de un río y atándolo de las manos le echaron agua por la nariz y empezaron a preguntarle por un ídolo de oro grande. ¿Es verdad que tienes un ídolo grande de oro? No tengo nada, señores. Y empezaron con otras terribles torturas para este monarca. Los indios llevaron 400 lunetas de oro y 80 macetas para Nuño de Guzmán, y enojándose de ver tan poco oro, ordenó que se le diese tormento también a don Pedro y a Alonso, obligándolos a que le dijesen dónde tenían más oro y por el ídolo grande que él estaba preguntando. Estos hechos están presentes con la monstruosidad, la codicia y el salvajismo del refinado presidente de la primer Real Audiencia, Nuño Beltrán de Guzmán. Sus verdugos no le preguntaron más y dio sentencia Nuño de Guzmán contra el monarca Tangansúan, que fuese arrastrado vivo a la cola de un caballo y después que fuese quemado. Lo ataron en una estera o petate a la cola de un caballo e iba un español encima del caballo y decía a grandes voces: «Mirad, gente, este que era bellaco, que nos quería matar». Le preguntamos y no respondió. Por eso le dieron esta sentencia de que fuese arrastrado. Miradle y tomad ejemplo. Mira, gente, que todos son bellacos. Después vieron que no se moría, lo levantaron, lo pusieron en un palo y lo amarraron y acomodaron leña cerca de él y le prendieron fuego. Y echó a correr la gente de muerte de miedo. Todavía algunos criados suyos trajeron de aquellas cenizas y las dejaron en 2 partes, una en Pátzcuaro y otra en Tzintzuntzan. Erró Bernard Díaz del Castillo y otros autores al decir que Tangansúan murió ahorcado o posiblemente ahogado en Gonguripo a las orillas del río Lerma. En realidad ni nosotros lo sabemos. Estas fueron las últimas palabras del calzoncín monarca Tangansúan II antes de morir. Mirad, dijo Tangansúan el guerrero, Ekenwari, el maltrato que me dan, después de acogerlos en mi territorio y haber creído en sus dioses. Tomad mis cenizas y regalas por los pueblos para que guarden la memoria de su rey. Esta es la avenida Las Américas, aquí en la ciudad de Pátzcuaro, donde se encuentra levantado este monumento al último monarca del imperio purépecha, Tangansúan II. Cuando Cristóbal de Olí llegó a España, poco le duró el gusto de haber robado el tesoro, pues la reina Juana, enterada de los hechos a la muerte del último monarca, lo detuvo y le quitó todo el tesoro, con el fin de castigarlo. Pero no es toda la verdad completa. Castigarlo sí, pero no por el tormento aplicado al último monarca Tangansúan II, sino porque llevaba muy poco tesoro. Algunos escritos dicen que Nuño Beltrán de Guzmán murió en el año de 1531. Otros escritos afirman que murió en el año de 1544, en Torrejón Velasco, España. En realidad, ni nosotros lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que Nuño Beltrán de Guzmán murió en este mundo sin ser castigado de sus delitos. Tanta era la gravedad de sus culpas que ¿cómo es posible que no hubo personas poderosas en la corte que lo llevaran a un juicio? Se presumió hubiera pagado con la cabeza. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias y me despido.